Bueno, el día de hoy me la he pasado muy bien, escogiendo algunos libros que quiero leer, de autores que en su mayoría ya conozco. Por ejemplo, es el caso de Paul Auster, que es un escritor que me gusta mucho, que es un escritor además aventurado, que le gusta llegar lejos en términos narrativos. Eh, Viene a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este año, cosa que me tiene muy emocionado, y nunca había leído su poesía. Este libro reúne su poesía completa y me llama mucho la atención porque creo que hay grandes escritores que a veces son muy reconocidos por su prosa, como es el caso de Jorge Luis Borges, y que de pronto en su poesía pues se revela otro escritor todavía más grande que el que habíamos leído en novelas o en cuentos, ¿no? Espero que sea el caso de Paul Auster. Otro escritor que admiro mucho es Italo Calvino, o Italo Calvino. Todas las cosmicómicas, es un libro que me han recomendado mucho. Adoro la imaginación, la prosa, la capacidad, el talento narrativo de este gran escritor. Fantástico, por supuesto. Acabo de leer un libro de él que me gustó mucho, un libro pequeño que se llama La hormiga argentina. Y bueno, este me emociona mucho porque además estoy escribiendo yo un libro que tiene que ver un poco con el origen del universo y creo que este libro, por lo que me han contado, aborda esos temas de maneras realmente originales. Acá tenemos al maestro Oliver Sacks con este texto llamado Alucinaciones, editado por Anagrama. Sacks, que bueno, falleció recientemente, nos dejó grandes estudios, investigaciones, teorías sobre la mente humana, sobre la música, sobre el funcionamiento de nosotros mismos. Para el maestro Sacks, uno no ve con los ojos, sino ve con el cerebro. Y eso explica por qué de repente, bajo algunas enfermedades mentales o bajo los efectos de algunas drogas o de algunas situaciones específicas, vemos cosas que no están en lo que llamamos el territorio de la realidad. Eso son las alucinaciones. Es un territorio de la mente que yo conozco bien y que me encantará ver qué opina el maestro Sacks al respecto. Bueno, esta es una edición maravillosa que se hizo de los cuentos de Elena Garro. Eh, la verdad es que es una escritora que creo que como muchos mexicanos hemos leído poco. Quizá habría que aludir a que hasta en los gustos literarios priva de pronto una especie de machismo y cuesta trabajo llegar a las Marguerite Yourcenar y a las grandes escritoras que existen en todo el mundo que tienen realmente otra visión, otra manera de leer, otra manera de escribir, otra manera de proponernos a través del lenguaje entender el mundo. Así que bueno, me da mucho gusto poder acercarme a Elena Garro con esta edición de sus cuentos completos. Creo que es necesario leerla en este país donde hasta en la literatura pesa el machismo, ¿no? Eh, por acá tenemos a Alberto Mangel, este gran escritor, ensayista argentino, actual director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la misma que dirigiera a Jorge Luis Borges hace algunos años en otras instalaciones que no son las que tiene ahora la biblioteca, pero bueno, era el mismo cargo. Mangel nos ha dado varios textos maravillosos donde siempre pues vuelve a sus lecturas. Hace rato platicaba que creo que todo gran escritor es ante todo un gran lector y Mangel no deja de demostrarlo libro a libro. He leído cosas realmente geniales de él y esta es una historia de la lectura, un libro que pues me llama mucho la atención, viniendo del director de la Biblioteca Nacional de Argentina, y bueno, pues se los recomiendo realmente mucho. Mangel tuvo la fortuna cuando era un chavo, un chamaco estudiante, de ser de los pocos jóvenes que iban a casa de Jorge Luis Borges a leerle cuando él ya no podía ver, ya no podía leer por sí mismo. Y escribió un libro justamente hace poco que se llama Con Borges. No sé si ya está editado en México, pero espero que sí, que pronto, donde aborda pues esas anécdotas con Borges cuando lo iba a leer, cuando lo acompañaba al cine a ver West Side Story, ¿no? Y le contaba la película, y Borges también le contaba la película porque la había visto mucho. En fin, un autor y un texto muy recomendable. Pero no podemos dejar atrás México. Y este es un pequeño libro, un libro de mis queridos amigos de la editorial Sexto Piso,
Se llama Cartas a una joven desencantada. Es del maestro Pepe Woldenberg, que creo que ha sido un personaje con una sensibilidad especial para leer la democracia y los procesos políticos que vivimos en este país. He tenido el gusto de conversar con él en algunas ocasiones. Me parece que es un maestro de tiempo completo, que es un tipo donde pesa más el análisis, la moderación del pensamiento, no se deja someter por el vértigo de estos tiempos y de estos tiempos en uno tiene que opinar de todo sin saber de nada. Me intriga saber qué le dice el maestro Woldenberg a una chica desencantada de la democracia, que vaya que no es una, somos millones de personas que estamos desencantados de la democracia, pero que también vemos con mucho miedo lo que podría venir detrás de ella. Así que podría ser este un texto indispensable para pensar este país, sobre todo lo que viene en este país el próximo año. Acá tenemos un libro que desde la otra vez me estaba guiñando el ojo, se llama Misa Negra, la religión apocalíptica y la muerte de la utopía, de John Gray. Bueno, pues evidentemente es un libro que habla de estos tiempos donde de pronto ciertos poderes, pongamos el ejemplo de Donald Trump, se niegan a sensibilizarse sobre la realidad, se niegan a entender los contextos que están alrededor de ciertos conceptos y en un discurso verdaderamente frágil de defender el bien, una especie de bien común o una verdad común, pues nos han enfrentado a un escenario completamente apocalíptico. Es un ensayo que me interesa mucho, del que también he escuchado mucho hablar a algunos amigos y bueno, yo soy un apocalíptico y desintegrado desde hace muchos años, así que es una lectura fundamental en mi biblioteca. Acá tenemos una biografía del maestro Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito y de otras obras, derrumbado mientras hacía prácticas de vuelo por un piloto que hace algunos años reconoció haberlo derribado desde otro avión. Y bueno, no conocía ningún trabajo biográfico sobre él. Me interesa mucho porque creo que no solo era un gran escritor, sino que era un gran vividor en el buen sentido de la palabra, ¿no? Era un tipo de aventuras, de experiencias, que no se cansaba de vivir cosas para tener cosas interesantes que escribir. Y vaya que El Principito, erróneamente considerado una obra para niños, nos sigue resonando a muchos y nos sigue resonando finalmente la imaginación de este hombre. Acá dos libros de ensayos interesantes mexicanos. Escribir con caca, de Luis Felipe Fabres, sobre el Salvador Novo, la vida, la obra y la perversión del pensamiento del gran maestro Salvador Novo, también conocido como Nalgador Sobo. Y aquí un ensayo, bueno, varios ensayos de Hernán Bravo Varela, un querido poeta, ensayista, escritor mexicano, que aquí en Historia de mi hígado y otros ensayos nos muestra sus capacidades narrativas, pero también sus capacidades de análisis sobre ciertos temas que incluso lo involucran de algún modo trágico cuando habla de sus propios problemas de salud. Es un libro que me interesa mucho leer porque además es un joven escritor que además canta, es un gran inspirado y me parece que pinta para convertirse en uno de nuestros grandes poetas. Y cierro con La joya de la corona, este libro doble de Pascal Quignard, mi escritor favorito, después de la muerte de Michel Tournier, mi escritor favorito francés. Es una maravilla lo que hace Pascal Quignard. Tiene mucho de esta prosa fragmentada a la Georges Bataille o a la Cioran. No son muchos los escritores que logran hacer esta literatura como en fragmentos, como en una descontextualización así constante. Quignard es uno de ellos, es genial. Todas sus obras, Butes, son libros realmente muy pequeños y esto parece ser una compilación pues de varios de sus pequeños tratados, es decir, una compilación de muchos fragmentos, de muchos cuentos, de muchos intentos de cuentos. Realmente es una joya este libro. Y lo digo sin haberlo leído porque sé que Quignard es un escritor realmente de altos vuelos, que pasará a la historia de la literatura entre los grandes. Ahora, pasada esta etapa de literatura,
donde descubro que no llevo ni una sola novela, pero bueno, es que no soy muy de novelas, soy más de cuentos y narraciones y ensayos e investigaciones. He escogido un par de películas, una que no tengo, que vi hace mucho, pero que la verdad, dada mi fascinación por el cine de Kubrick, creo que debería tener, que es Lolita, es un clásico. Eh, Muchos hemos visto la versión más contemporánea con Jeremy Irons, y que no es mala, pero bueno, nada que ver con esta y nada que ver con el libro de Vladimir Nabokov, que es insuperable. Es una obra que, que mal haríamos en clasificar como una obra que tiene que ver con la pedofilia o con alguien que le gusta. Es una obra que va mucho más allá de lo que plantea la trama. Y esta que no conocía, de David Cronenberg, que es uno de mis directores favoritos, un tipo desafiante, también muy experimental, muy loco, enfermito diría yo. Se llama Mapa a las Estrellas. No conocía la película, es con Julianne Moore, con John Cusack, hay buenos actores, y pues habla un poco con este estilo radical de Cronenberg, del mundo en Hollywood, de la vida de las celebridades y de los que aspiran a convertirse en ellas. Así que bueno, pinta que es muy interesante. Y para cerrar, no puede faltar siempre un poco de música. Pues me encontré esta joya, un disco de Ray Charles, Modern Sounds in Country and Western Music. Es una remasterización de un disco de 180 gramos. eh, y bueno, pues soy fanático de este gran músico estadounidense. Eh, no toda su música se puede conseguir hoy en día. Muchas de sus grabaciones, como la de muchos artistas, pues de los albores de la industria de la grabación, pues muchas de sus obras no se han, digamos, traducido, pasado a nuevos formatos. Ahora el regreso del vinil, pues a mí me tiene muy feliz, porque podemos escuchar estas obras con un sonido muy parecido al que se escucharon en los momentos en que fueron editadas. Así que, bueno, esta ya es la cereza del pastel de esta bella colección que me llevo el día de hoy, y la verdad me tiene muy emocionado llegar a escucharlo a la casa.